Buenas tardes, compañeras y compañeros. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. En esta ocasión trataremos el tema del outsourcing. El outsourcing, subcontratación o terciarización, tiene sus orígenes en los Estados Unidos en los años 60, como una forma despiadada de explotación y control de los trabajadores, hombres o mujeres, con la finalidad de abaratar el valor de la fuerza de trabajo y para incrementar las ganancias del patrón. En otras palabras, los patrones rentan a los trabajadores para que laboren con otras empresas, la cual no asume ninguna responsabilidad laboral, no obstante que se benefician directamente de su trabajo en diversas áreas del mismo. Inicialmente el outsourcing se presentó en áreas de trabajo como limpieza, mantenimiento, seguridad, etc., lo que llevó a las instituciones gubernamentales, grandes empresas industriales, bancarias, servicios, comercios, a despedir a miles de trabajadores que realizaban esas actividades y estaban en la nómina de dichas empresas como sus trabajadores de base o planta. Otra nefasta consecuencia fue la realización de contratos de servicios con una empresa outsourcing o subcontratista. Estas le rentaban a trabajadores para realizar las labores de los despedidos, quedando como único patrón el subcontratista, quien generaba buena ganancia y únicamente le pagaban a sus trabajadores salarios mínimos, prestaciones básicas de ley, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y se acabó. En la mayoría de las ocasiones no se pagaban a las AFORES, al Infonavit y a las cuotas correctas del Instituto Mexicano del Seguro Social cuando llegaban a registrarlos. Otra consecuencia fue que con los miles de despidos se debilitaron las organizaciones sindicales y se dio paso a los llamados contratos de protección, al igual que a los sindicatos de protección, que han sido siempre muestra del antisindicalismo. De igual forma, evaden responsabilidades con el SAT, Sistema de Administración Tributario, con el IMSS, con el Infonavit, etc. Los patrones han utilizado a las empresas outsourcing para ahorrar costos en mano de obra, para debilitar la contratación colectiva y robar su materia de trabajo de los trabajadores y sus sindicatos. Es importante que los trabajadores conozcan la real naturaleza y finalidad del outsourcing, el cual existió antes de la contrarreforma laboral de 2012 de Felipe Calderón. Esta figura del subcontratismo, antes de esa reforma, era ilegal, ya que el concepto que definía esta forma de contratación era el de intermediario, en donde el que contrataba un outsourcing, al ser el beneficiado del trabajo, también tenía la responsabilidad en la relación laboral. Este tipo de contratación deja al trabajador en completo estado de indefensión, tanto a nivel salarial como de prestaciones, ya que no cuenta con contrato colectivo de trabajo, no cuenta con sindicato o le imponen un sindicato de protección realizando labores sustantivas para la empresa contratante y estando a expensas de que lo corran en cualquier momento cuando le convenga al contratante. Esta forma de contratación, como se mencionó anteriormente, ya existía, pero de forma ilegal, y los trabajadores podían luchar contra ella, demandando a ambas empresas, al outsourcing y a la empresa que la contrataba, y el trabajador podía ganar demostrando que se trataba de un intermediario y en muchas ocasiones, de forma directa o indirecta, la empresa contratante pagaba. A partir de la legalización de esta forma de contratos de trabajadores en 2012, la explotación e impunidad de los outsourcing se volvió más despiadada y descarada, y empezaron a surgir como hongos, convirtiéndose en una forma a través de la cual los dueños ganaron fortunas increíbles y aparecieron empresas como Manpower y Gin Group, que tienen como dueño al amigo de Luisa María Alcalde Luján, actual secretaria del Trabajo y Previsión Social.
Raúl Beiruti Sánchez, llamado también el rey del outsourcing, hoy prófugo de la ley por tener nexos con el crimen organizado y desarrollar actividades de lavado de dinero, quien llegó a ser el mayor dueño de empresas subcontratistas de México. Empleaba a no menos de 195,000 empleados de casi 4,500 clientes, facturando 2,100 millones de dólares anuales. Esta inmensa fortuna amasada del trabajo de miles de trabajadores que ganaban salarios miserables y sin contratos colectivos de trabajo ni sindicato, nos muestra con toda claridad lo que es el outsourcing. Pero también han habido otras formas de este tipo de contratación, ya que el capital siempre anda pensando en cómo explotar de forma más eficiente a los trabajadores y sobre todo cómo acrecentar su insultante riqueza. Los patrones inventaron otra forma de contratación, el insourcing, que es crear una empresa dentro de otra empresa, pero negándoles a los trabajadores del insourcing los beneficios de otros que laboren en la misma, sin aceptar la relación de trabajo, y la empresa central se convierte en dueña del insourcing, quien acepta la relación de trabajo, liberando a la empresa central de todo tipo de relación de trabajo. Tenemos el caso de Teléfonos de México, en donde se ha echado mano de las dos formas de contratación. Han creado insourcing y contratado outsourcing para poder intentar deshacerse de los trabajadores de Telmex, ya que con el tiempo fue creando empresas subcontratistas en las diversas especialidades, lo que ha significado quitarles la materia de trabajo a Telmex, no obstante que todas ellas dependen de la misma base que se encuentra en la misma empresa. Todas esas labores las realizaban los trabajadores ahí mismo. Hoy se ha llegado a hablar que Telmex se puede declarar en quiebra. Además, que la jubilación de los trabajadores se las quieren convertir en acciones de una empresa que supuestamente puede estar quebrada. Y el sindicato, bien gracias, con un dirigente sindical con una antigüedad en el cargo de 45 años, quien siempre lo que hace es apoyar la posición de su jefe, Carlos Slim, dejando a los trabajadores abandonados a su suerte. ¿Y dónde está la libertad sindical? En el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante decreto de 23 de abril de 2021, quedó reformada la Ley Federal del Trabajo y otras leyes, en relación con el outsourcing, en un esfuerzo por regular dichas formas de contratación de los trabajadores, señalando que dichas formas son contrarias a los derechos humanos y a los derechos laborales. Por desgracia, esta reforma se da en un marco donde aún los trabajadores son controlados por las viejas centrales obreras, CTM, CROC, CTC, CROM, etc. Y en la patronal se observa más unidad, entre comillas, entre ellos a través del Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, etc. Y por otro lado tenemos al gobierno, representado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con Luisa María Alcalde Luján como titular. ¿Por qué es desfavorable la correlación de fuerzas para los trabajadores? Pues porque los que se dicen sus representantes son puros dirigentes charros, antidemocráticos, burócratas, que en su momento aceptaron la reforma de Felipe Calderón en 2012 y simplemente se acomodaron para que no los movieran de sus puestos. Además, que algunos de esos dirigentes son dueños de empresas outsourcing. La reforma del 23 de abril no acabó con el outsourcing, pues permitió que viviera el llamado, entre comillas, outsourcing bueno, o sea, aquel que atiende a las empresas transnacionales y a los monopolios nacionales. Y le pegaron al outsourcing malo, especialmente al changarrerío de las medianas y pequeñas empresas y las que tenían contratos con el gobierno federal y los estados. O sea que la postura de la Secretaría del Trabajo
con el apoyo del empresariado nacional, de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y de los diputados demócratas gringos que protestaron contra la posición del presidente de México, salieron avante. Nos preguntamos, ¿cuántos de esos 8 millones de trabajadores que laboran para los outsourcing realmente serán beneficiados en los hechos y no en la palabra? ¿Cuándo recuperaremos la estabilidad en el empleo? ¿Cuándo los trabajadores harán realidad la libertad y democracia sindical? ¿Cuándo tendremos salarios dignos y remuneradores? ¿Cuándo recuperaremos nuestros sindicatos? Estas interrogantes no se las hagamos al gobierno, a los patrones y menos a los pseudodirigentes. Tenemos que responderlas nosotros, los trabajadores y las trabajadoras. Debemos tomar nuestro destino nosotros mismos de forma libre, democrática, honesta y digna. Les agradecemos su visita a nuestro canal. Si les agrada, suscríbanse, denle like y clic a la campanita. También agradeceremos mucho sus comentarios.